Estén aquí todos los medios de comunicación social, cubriendo en vivo y en directo, abiertamente, sin limitaciones y sin censura previa, tal como lo ofrecimos durante la campaña electoral. El presidente de la República le hace unas alusiones a su persona, aseguraba que lo conocía desde congresos anteriores, el antiguo Congreso. También calificaba este Parlamento como un Parlamento gourmet. Burgués, estamos en uno por ahí, si pudiera tratarlas. Bueno, es cierto, sí que el presidente Maduro me conoce desde cuando éramos ambos parlamentarios. Él fue jefe de la fracción del entonces MBR, yo lo fui de Acción Democrática. Él posteriormente fue jefe de la Cámara. Él tenía una fracción, una bancada mayoritaria, la nuestra era minoritaria, y tuvimos un desempeño de recíproco respeto, y yo diría que normal, sanamente normal. Bueno, que ahora el presidente Maduro me haya hecho eco favorito de sus intervenciones, de sus ofensas, de sus adjetivaciones. La verdad es que yo diría como en la Biblia, yo lo perdono. Sobre el decreto de emergencia que dijo el presidente Maduro que estaba evaluando y que va a venir aquí además el 10 de enero, ¿qué piensa? Bueno, el presidente en uso de sus atribuciones constitucionales puede hacer las propuestas que considere convenientes, y la Asamblea Nacional como poder autónomo las va a evaluar. Nosotros no podemos interferir en las iniciativas, salvo que invadan la esfera de nuestra competencia, caso en el cual procederemos como dice la Constitución. Pero es absolutamente respetable que el presidente de la República tome sus iniciativas. Maduro dijo que mandar una ley de emergencia económica. Bueno, pero no prejuzguemos antes de ver el texto. La emergencia no es económica, la emergencia del país es social, es política, es de servicios públicos, es de la educación, de la salud, de la inseguridad, etcétera. Si Venezuela es una emergencia, y todos lo sabemos, pero en fin, dejemos que el presidente haga sus propuestas y aquí libremente será evaluada por la totalidad de los parlamentarios. ¿Su opinión ante el decreto que cambia la designación de la directiva del BCB? Bueno, me parece un retroceso, porque si en algo habíamos avanzado era en la autonomía del Banco Central, y esa autonomía presuponía que en el directorio hubiese una representación no homogénea, digamos que heterogénea. Bueno, me parece que es un retroceso. ¿Qué diría Rómulo Gallego? Bueno, se comportarían exactamente como me estoy comportando yo, de manera muy cívica, muy institucional, muy respetuosa. No hay idas ni regresos eternos. Se los digo yo que estoy aquí. Diputado, sus colegas de la bancada del PSUV. ¿Ah? Bueno, yo supongo que ahora vendrán a incorporarse a la sesión. Ellos son parlamentarios y tienen todas las prerrogativas y todo el respeto. Bueno, si no vienen, se juramentarán en otra sesión, pero yo creo que sí van a venir. Diputado, ha sido parlamentario más de 4 veces. ¿Qué se diferencia de parlamentario? 4, muchas más. Por eso, más de 4. Bueno, el parlamento que hoy va a comenzar va a ser un parlamento con P mayúscula, un parlamento de verdad, va a ser un poder autónomo. Nosotros no vamos a ser el altoparlante de ningún otro poder, vamos a ejercer integralmente nuestras funciones. Yo les ruego, les pido a ustedes, que por supuesto van a cubrir toda la sesión, que escuchen con detenimiento lo que voy a decir, porque se estila que el presidente electo dice unas palabras luego de la instalación. Yo voy a hacerlo con mucha mesura, con mucha sinceridad, no traje nada escrito, exponiéndome a los riesgos que supone la improvisación. Lo que voy a decir, lo voy a decir con el alma de parlamentario, con alguien que se sienta en su casa de verdad, con alguien que le ha dedicado a esto los mejores años de su vida. Y yo les ruego que ustedes escuchen con detenimiento ese discurso, que va a ser con precio muy directo y muy claro, sin concesiones, sin demagogia, pero dirigida a todos los parlamentarios de la Cámara, porque yo siento tanto respeto por cualquiera de los parlamentarios de nuestra bancada como respeto hacia los parlamentarios que se sientan en esta bancada y que respaldan al gobierno. ¿Coincide Acción Democrática que las 4 primeras Eso no existe. Eso no existe sino en la imaginación. 4 primeras leyes que vayan a ser prioritarias en este periodo. Ya se han anunciado bastante. No van a ser 4, van a ser muchas, hay muchas prioridades y todas pueden ser despachadas al mismo tiempo, no unas primero y otras después, todas al mismo tiempo. Sí, la agenda legislativa da para eso. ¿El reglamento el día de hoy? ¿Algún artículo tiene previsto modificarlo el día de hoy del ¿Cuál? reglamento de interior? No hay que modificar nada. Por cierto, ese reglamento no lo modificamos nosotros. La legislatura que sale y los parlamentos anteriores
donde el gobierno era mayoría, modifiqué ese reglamento 12 veces. Y no para hacerlo mejor, sino para hacerlo peor. Bueno, ahora nos hemos encontrado con ese instrumento y con él tenemos que administrar la Cámara hasta tanto lo cambiamos. Fíjense, yo les quiero decir algo. En las anteriores legislaturas, antes de esta Asamblea Nacional, yo recuerdo que para modificar el reglamento interior y de debates de la Cámara de Diputados hicimos un simposio que casi mundial, consultamos diferentes parlamentos, nombramos una comisión de altísimo nivel que presidía el diputado Arnoldo José Gabaldón, y se hizo un reglamento que era un modelo del que se copiaron otros parlamentos del mundo, y fue votado por la unanimidad de los 207 diputados que entonces existían. Una maravilla de reglamento. Bueno, después llegó otra mayoría, hizo ese reglamento triza y convirtieron a la presidencia de la Cámara casi en una monarquía. Bueno, lamentablemente nos hemos conseguido con una monarquía reglamentaria. Diputado, ¿cuándo es la primera sesión después de esta instalación para empezar el trabajo legislativo? ¿Cómo? Hoy se instalan, ¿y cuándo convocar la primera Bueno, ya sesión? veremos, consultaremos con los diputados y si hay que hacer sesiones hoy mismo, mañana las haremos. Este Parlamento va a trabajar. ¿Habrá investigaciones? ¿Están algunas investigaciones prioritarias también en cuanto a... En la Comisión de Contraloría, que es la competente, adelantará en las investigaciones que considere proceder. ¿Puede reiterar quiénes van a conformar la Junta Directiva? No puede, bueno, sí, la directiva ya hemos determinado. La presida yo, en la primera vicepresidencia va a estar el compañero Enrique Márquez Berti de Nuevo Tiempo, en la segunda vicepresidencia José Simón Calzadilla, la secretaría va a ser Roberto Marrero. ¿Y la ley habilitante que acabe de firmar el presidente sobre el Banco Central? El presidente no ha firmado ninguna ley habilitante, señor. La ley habilitante la firmó fue la Asamblea. Está bien. ¿Qué pasa con el nuevo reglamento de ley sobre el Banco Central? Eso es otra cosa, eso no es ley habilitante, ese es un decreto ley en ejecución de la ley habilitante. Bueno, ese decreto ley veremos en el futuro si lo revisamos o si lo modificamos. Mire, yo no voy a entrar, señor, perdóneme, en este momento en intríngulis reglamentarios. Vamos a revisar ese decreto y si hay que modificarlo, lo modificamos. Los diputados imputados por el Estado Amazonas están aquí en el hemiciclo. Aportar los diputados jóvenes, los diputados nuevos a la Asamblea. Mira, esto no es cuestión de edad. Rómulo Betancourt decía que él sentía pavor con los que en su currículum no tenían otra cosa que enseñar que el calendario. Y esto no lo decía para los jóvenes que tenían poco calendario, lo decía también para los viejos que tenían mucho calendario. La competencia, la idoneidad no es cuestión de tener mucha edad, mediana edad o poca edad, es simplemente aptitud. Si los nuevos parlamentarios, independientemente de su edad, tienen capacidad, tienen disposición y aportan, bienvenidos sean. El hecho etario, el hecho cronológico, no es una credencial que se evalúa para ver si alguien es o no competente para el ejercicio de la función pública. Los diputados están en el 4 diputados. Los 3 o los 4. No sé, no los he visto aquí. Pero van a ser juramentados 112 diputados. 112, no entremos en miriñaquis, ni en interrogatorios, ni en tubazos periodísticos. Vamos a juramentar 112 diputados. Yo lo perdono. Yo, como dice la Biblia, yo lo perdono. Hoy es el inicio de qué para el país. Era un parlamento que va a ejercer sus funciones parlamentarias como se la señala la Constitución, más nada que eso. Mira, tú sabes lo que asombra, que eso sea una noticia sensacional en Venezuela. En ninguna parte del mundo la instalación del Parlamento es una noticia sensacional. Como aquí el Parlamento no funcionaba normalmente, ahora que sí va a funcionar normalmente es una noticia universal. Todo el mundo está pendiente de esto de hoy. Como nunca antes. ¿Por qué? Porque el mundo sabe que hoy empezó una nueva etapa en Venezuela que comienza por el Poder Legislativo Nacional. Esa nueva etapa se caracteriza por cómo define esa nueva etapa. Bueno, yo no sé si simplemente hoy comienza un parlamento electo por el pueblo que va a ejercer cabalmente sus funciones parlamentarias de legislar, de controlar y de debatir. Eso que debería ser la función normal de un parlamento, función que no ha ejercido en los últimos 17 años,
Bueno, para algunos será una sorpresa, para nosotros no, porque el Parlamento tiene que comportarse como tal y eso es lo que va a hacer. Diputado, palco lleno de prensa. Fíjese si hay o no diferencia, ¿eh? ¿Qué va a pasar con Me evitaron la decisión que tenía tomada, es decir, apenas me juramentara iba a decir que abrieran la puerta para que pasaran los medios. Que pasen los medios, que cubran los medios. Mira, porque además no es porque los medios cubran de manera directa, en forma veraz y oportuna lo que acontece aquí, es que también los medios de comunicación son una forma de control político. Y eso nos interesa mucho a nosotros. Nosotros no queremos debatir ni decidir a oscuras, como ocurrió en esta y en otras legislaturas anteriores. No, que los medios vean, que pregunten, que asistan a las comisiones, que pongan las cámaras, que entrevisten a los parlamentarios, que transmitan lo que les parezca. Más vale siempre exponerse a los excesos en que incurren los medios de comunicación a no tener medios de comunicación. Abrió una investigación a Asamblea Nacional a NTV. ¿Ah? Desmantelaron a NTV, abrió una investigación. Diputado, Oye, diputado. hubo denuncias de compañeros suyos que fueron agredidos llegando aquí a la Asamblea. Tienen un hábito que no han corregido, que es de preguntar todos al mismo tiempo, entonces es imposible responder al mismo tiempo. Vamos por partes. Como en el salchichón de la panadería por rebanada. Fíjate lo que pasó con ANTV. Cuando yo dije que ANTV y en general el Sistema Nacional de Medios Públicos, incluido Telesur, no eran medios que transmitieran información veraz y oportuna, no eran medios donde había derecho a réplica, eran medios en los que se hacían acusaciones infamantes y calumniosas sin que nadie tuviera derecho a defensa, medios donde las pocas veces que lo entrevistaban a uno editaban las informaciones para interpretarlas de manera aviesa y contradiciendo el código de ética del periodismo y la Constitución. Todo eso lo dije y lo repito. ¿Qué pasó? La burocracia que estaba ahí en ANTV, que cuentas ha de rendir, porque todo el que maneja fondos públicos tiene que rendir cuentas, elaboraron ahí, hicieron un mamotreto para hacer ver que había una rebelión de trabajadores y que yo había dicho que iba a expulsar a todos los trabajadores. Embuste, yo jamás dije eso. Es más, ya los trabajadores saben la conspiración que hubo contra ellos mismos, que ayer me visitó una comisión de trabajadores y me empezaron a decir las atrocidades que ahí se cometían. Los periodistas, los camarógrafos, trabajadores que fueron humillados en estos años de vergüenza, de ignominia, de desconsideración hacia la condición humana. Yo compadezco a los periodistas, que son periodistas de verdad, que tienen que trabajar en el Sistema Nacional de Medios Públicos, porque los escarnecen todos los días, los humillan, trafican con su empleo, tratan de asfixiarlos por el estómago. Y esa es una condición ruin. ANTV va a ser investigada porque ahí se manejaron fondos públicos. Desmantelaron, se llevaron todo. Todo. Se llevaron todo. Todo se lo llevaron. Aquí ayer cortaron el sonido porque estos creen que el Parlamento es el sonido, con micrófono, sin micrófono, con altoparlante, sin altoparlante. Vamos a ejercer nuestra función parlamentaria. Mira, ¿tú sabes quiénes repusieron el sonido? Los propios trabajadores de la Asamblea, asqueados de ese tipo de prácticas delictivas, amponiles. Fueron ellos los que repusieron el sonido. ¿Van a juramentar a los 112 si hay 3 que están impugnados? ¿Me puedes responder? No le voy a responder. ¿Por qué no me puedes responder? Porque usted trabaja para Telesur y Telesur infama constantemente sin darle Pero derecho a ¿cómo voy respeto. a faltar usted el respeto así de esa Perdone manera, usted, no le voy a, diputado? con todo respeto no le voy a responder. Usted tiene libertad de preguntar lo que quiera y yo tengo libertad de responderle o no, ciertamente. Pero eso no es libertad de expresión. Su libertad de Usted preguntar y mi libertad de responder o de no responder. Yo no le voy a responder. Y usted sabe que lo personal le tengo mucho respeto. Pero porque usted me trata así de esa manera. Yo la estoy tratando con mucho respeto. Y usted sabe que lo personal le tengo mucho aprecio. Y hasta la compadezco por trabajar en Telesur. No, no me compadezca, porque Entonces yo está no bien. tengo, yo tengo Entonces, dignidad. pero está bien, cesamos, no insista. Diputado, hubo Sobre una la agresión agresión. en la entrada tanto a la prensa como a diferentes diputados. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, no sé, colocaron allí un tapón y usted vio la tragedia para poder entrar, pero no fue solo para los medios, fue para nosotros también. Yo no sé cómo pasé el tapón, eso lo puso el mismo jefe de seguridad, que es una persona de conducta delictiva, que ayer me impidió el acceso a la oficina administrativa de Pajarito, donde fui a solicitar mi estado de cuenta. Imagínate. Ahora, Ya de cara, por Ya favor, va. de cara, por favor, a mi cámara que está ahí arriba, si está Allá. amable.
Allá arriba, Allá. allá arriba. De cara al país que se avecina, un país de integración, ¿cuál sería usted la óptica que debe de tener la nueva Asamblea Nacional? Bueno, es simplemente ejercer y actuar como un parlamento libre, más nada que eso. Yo decía hace unos instantes que lo que en cualquier parte del mundo es una noticia de rutina, con una cobertura mediática muy discreta, se instaló las Cortes Españolas o se instaló el Congreso de tal parte. Aquí es una noticia sensacional, porque que este Parlamento se proponga ser un Parlamento es una noticia que le da la vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque había la sensación de que este no era un Parlamento, sino una especie de altavoz de Miraflores, del Ejecutivo Nacional. Por eso es que esto es noticia y por eso es que esto es sensacional. Yo más bien quisiera, en vez de responderle a los periodistas, yo le quisiera preguntar a todos esos periodistas que están allí, ¿qué piensan de esto de hoy? Deben sentirse felices, porque en los últimos 5 años les estuvo vedado, prohibido cumplir con la disposición constitucional que le garantiza a todos los ciudadanos una información veraz y oportuna. Yo supongo que los comunicadores deben estar felices. Tenían años que no podían sentarse allí. Allí en esas barras, usted sabe lo que ponían, gente que venía a insultar a los periodistas, a los parlamentarios de la oposición, gente que venía a insultar, gritos y pancartas. Más allá de la diatriba, indiscutiblemente que puede tener mucha razón lo que está diciendo, pero más allá de la diatriba política, el venezolano de hoy en día lo que necesita es un gobierno enérgico que entienda que la ciudadanía se ejerce para el ciudadano, por el ciudadano y en pos del país. Dentro de este orden de ideas, ¿cuál es el concepto que usted considera como nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela que debe manejar para que el diálogo sea un diálogo abierto y sensato? Pero bueno, simplemente ejercer como poder autónomo. Le repito, mire, a lo mejor usted no aprecia por ser comunicador en un país donde funcionan las instituciones. Lo importante es que el Parlamento recupere su función institucional. Eso ya es un programa, eso es un cambio, yo diría que revolucionario. Ahora, por supuesto, nosotros ¿qué puede hacer un Parlamento? Legislar, controlar, debatir y sobre todo vigilar los poderes derivados a quienes la propia Asamblea designa, es decir, el sistema de justicia, desde el Tribunal Supremo de Justicia hacia abajo, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía, cosa que no se ha hecho. Eso ya es un programa novedosísimo, por supuesto. Nosotros aprobamos una ley y recuerda este aforismo que es muy jurídico pero también muy político. No hay ley que sea mejor ni que esté por encima que el juez o que el gobierno que debe aplicar. Usted puede aquí sancionar la mejor ley y si el gobierno no la ejecuta, por Dios, ¿qué pasa? Nada. ¿Okay? Mil gracias, diputado, por haber estado en Noticias 24. Muchas gracias, muchas gracias.